Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde grandemente a esta hermosa familia del Grupo Cristiano Apostólico. Le damos la bienvenida primeramente al Espíritu Santo en nuestras vidas en esta celebración del día de hoy. Le damos gracias a Dios porque nos ha brindado un día maravilloso, y queremos también presentar a nuestros hermanos misioneros, mi hermano Petit, estos hermanos esposos que nos han visitado y nos están deleitando con unas hermosas alabanzas. Mi hermano Petit, mi hermana Jiménez, este matrimonio que viene a nuestra congregación a deleitarnos con su presencia y con la alabanza. Seguidamente vamos a presentar a nuestro hermano Wilson Bustos, que trae el mensaje del día de hoy, continuando con el Sermón del Monte, ya finalizando el capítulo 1, y le pedimos a Dios pues que sea Él hablando a través de sus labios, que sea Él ministrándonos con su palabra, con su presencia. Y les digo a todos mis hermanos que hoy, y aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, que tengan papel y lápiz y presten mucha atención a lo que el Señor le está transmitiendo en este día a través de esta prédica. Dios le bendiga grandemente. Y a continuación, los esposos Petit Jiménez. Dios les guarde. Adoremos al Señor y cantemos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Solo ante ti yo me inclino.
días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz, por tu justicia y por tu gozo, Padre. Oramos para que esta palabra traiga reposo, esta palabra traiga sanidad, y oramos para que pongamos todas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Ponemos nuestras peticiones delante de ti, en ruego y súplica con acción de gracias, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te reconocemos como digno, te reconocemos como santo, te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Padre. Que seas tú edificando los corazones, que seas tú, Señor Jesús, alumbrando el entendimiento, alumbrando los ojos del corazón. Oramos por aquellos que hoy han de ser añadidos a la familia de la fe, y los que aún están apartados y hoy volverán a ti por tus cuerdas de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta mañana, como decía nuestro pastor Ricardi, yo sigo con la continuidad de mensajes de Mateo 5, ¿verdad? La finalización de Mateo 5 es la segunda parte del mensaje que inició nuestro hermano Emanuel Lacruz de Amando a los Enemigos. Mi mensaje se titula El amor cristiano, y le pido que podamos ir en nuestras Biblias a Mateo 5 desde el versículo 43 al 48, y dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y amados, aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos enseña, entendiendo que le está hablando a aquellos que han de ser sus discípulos, a aquellos que, a la multitud, a los que han de ser sus seguidores, y aún al pueblo judío. Pero aquí vemos y entendemos cómo era una cosa lo que judíos expresaban en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y qué es lo que Jesús viene a expresarnos como medida de amor. Jesucristo dijo que la característica para reconocer a un discípulo era el amor, como él mismo lo expresa en el Evangelio de Juan 13, capítulo 13, desde el versículo 34 al 35. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y acá en este pasaje de Mateo, él nos da algunas características para evidenciar ese amor. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y cuáles son esas características? Como número 1, bendecid a los que os maldicen. Y vemos cómo los apóstoles son quienes, al igual que nuestro Señor Jesucristo y muchos de nosotros, sufrían de esto. Pero ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos llaman a bendecir a quienes nos maldicen, como lo vemos en la carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y lo vemos en la primera carta de Pedro,
el capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos, aquí vemos y entendemos cómo Jesús, como modelo de nuestro carácter, nos enseña y nos pone una medida desde el amor para bendecir a los que os maldicen. Pero es algo que por nuestra naturaleza carnal, la naturaleza carnal en nosotros responde a esa maldición con maldición. Pero solamente por la renovación de nuestra mente a la mente de Cristo a través de su Espíritu es que responderemos con bendición. Característica número 2. Haced bien a los que os aborrecen. El amar no solo se refleja en palabras, sino también en hechos, como lo expresa Proverbios 25, desde el versículo 21 al 22. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Y primera de Pedro 2, del 19 al 21 nos dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y aquí vemos la palabra paciencia, hermanos, como una expresión de hacer el bien a los que aborrecen. Y es lo mismo que Santiago en su carta, en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, nos va a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y le pido que me retenga la palabra perfectos. Como punto número 3, vemos: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí vemos la oración es un instrumento poderoso dado por Dios a sus hijos. Y acá nos dice que oremos por alguien en específico, y es por nuestros enemigos. Y hay un testimonio que me impacta mucho, y es el testimonio de Esteban. Quizás muchos de nosotros le conocemos, pero es entender cómo y qué pasó aquí. Dice Hechos en el capítulo 7, desde el versículo 55 al 60. Hechos 7, desde el versículo 55 al 60, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y hermanos, viendo esta palabra, recuerdo un pensamiento que nuestro hermano Manuel Lacruz, en su enseñanza de hace 15 días, siendo esta la continuidad, él mencionaba y decía que una vida que le agrade a Dios solo la podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Manifestar a Cristo por naturaleza, no por ley, sino por su gracia, que seamos uno con Él, para que cuando nos vean, lo vean a Él, aún nuestros enemigos, a través
de su amor en nosotros. Y vemos cómo Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Y recuerdo esta palabra en Hebreos 12 que dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Pero es su Espíritu en nosotros que nos permite ver esto. Es su Espíritu en nosotros que aunque tengamos enemigos, que aunque nos aborrezcan, que aunque nos ultrajen o persigan, hermanos, vemos a Dios a la diestra, sentado en el trono, gobernando, guardando a sus hijos y siendo llenos de la gloria de Dios, contemplando la hermosura de su santidad. Podremos clamar por aquellos que nos persiguen o que nos ultrajan. Sigo con el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y qué importante esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y esa primera palabra dice, amad a los enemigos. Y amado, no puedo evitar recordar cuando Dios presenta a su Hijo y Él no dice, este es el Salvador del mundo. Él no dice cuáles son las obras que Él va a hacer. Él dice quién era Él. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Al Hijo de su amor. Y hoy tenemos acceso a este amor para amar a nuestros enemigos. Y desde ese amor hacer el bien. Desde ese amor bendecir, desde ese amor orar por aquellos que nos ultrajan o persiguen. Y es importante porque aquí vemos en el versículo 46 y en el 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pero vemos aquí cómo nuestro Dios ama su creación, cómo aún a sus enemigos Él los amó, porque nosotros, y lo veremos más adelante, también fuimos enemigos y Él manifestó su amor. Pero como hijos de vuestro Padre debemos imitar esa forma de amar, porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y recuerdo una palabra en Efesios 5, el versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No dice solo como hijos, hermanos, dice como hijos amados. Y andad en amor. Solamente puedo andar en amor cuando me sé amado. Como leíamos en la palabra de Juan, solo puedo amar como Dios espera que nos amemos los unos a los otros cuando yo conozco su amor. Cuando yo me fundamento en su amor, de esa manera voy a amar, porque esa es la medida. No es amar a nuestra manera, no es amar a nuestra forma, porque a nuestra manera y en nuestra naturaleza no amaremos a nuestros enemigos. Pero en su naturaleza en nosotros y entendiendo su amor por nosotros, amaremos a nuestros enemigos. Pero vemos también cómo Dios es la manifestación de ese amor sin distinción de personas. Ahora bien, el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y buscando la palabra perfecto, en el hebreo generalmente significa tam o tamim y significa completo, correcto, pacífico, sano, saludable y perfecto. Y en el griego, que es específicamente el significado aquí en esta palabra, significa generalmente teleios, que significa completo,
maduro, perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito para perfección. ¡Wow! Y es aquí la medida. Esta es la medida que como hijos de Dios necesitamos alcanzar. Ser imitadores de nuestro Padre. Pero imitamos como hijos amados, andando en amor. Ahora bien, hermanos, como les dije, nosotros fuimos enemigos en algún momento. Es una palabra que también es expresada hacia nosotros. Y dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, desde el versículo 8 al 11, lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y amados, qué importante lo que dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y no podemos olvidar lo que Juan 3:16 nos dice. La muerte de su Hijo fue producto de amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y hermanos, fue su amor el que lo ingresó a usted y a mí, y a todos aquellos que han de ser salvos en este día y en los próximos días, a disfrutar y a vivir de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Pero ahora bien, como lo hablamos hace un minuto, lo mencionaré de nuevo. Debemos entender en esta mañana que como hijos de Dios, la herramienta más poderosa que tenemos para vivir esta vida, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que os maldicen, de hacer el bien a los que nos aborrecen y de orar por los que ultrajan nos persiguen, se llama su amor. Y Jesús, y esto es lo que inicia diciendo Jesús, amad a vuestros enemigos. Y desde ese amor, hermanos, yo puedo bendecir, es que yo puedo hacer el bien y yo puedo orar. Pero a ese amor, hoy, usted y yo como hijos de Dios, tenemos acceso por medio de su Espíritu Santo, que lo derramó en nuestros corazones, como lo expresa Romanos 5:5. Es por medio de su Espíritu en nosotros. Dice que Él derramó su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es un amor que no se produce por nosotros, sino por su Espíritu en nosotros. Y entendemos que esta palabra que se cumpla en nosotros puede doler, sí. Muchos hemos sido enemigos, pero tenemos y hemos tenido enemigos. Y el ser aborrecidos duele, el ser maldecidos duele, el ser ultrajados y perseguidos duele. Pero amados, en Cristo Jesús tenemos consolación. Como lo dice en Filipenses 2:1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Y es en su amor, hermanos, que somos consolados. Y es su amor el que nos anima, nos empuja a amar a nuestros enemigos. Ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó entre los muertos. Como dice la segunda carta a los Corintios,
en el capítulo 5, desde el versículo 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que nos empuja a usted y a mí es su amor. Su amor nos constriñe, su amor nos obliga, pero pensando en qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿desde dónde? Desde el conocimiento y el pensamiento de su amor y la muerte de su Hijo, el sacrificio de la cruz, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados, tenemos la oportunidad en Cristo y a través de su amor para no conocer a nadie según la carne. En Cristo y en su amor es que podemos cumplir esto. Pero ahora bien, hermanos, dije que su amor era la herramienta más poderosa. Y voy a leer una palabra que me impactó muchísimo en mi corazón. ¿Y por qué poderosa? Porque nos hace inquebrantables. Dice Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo. Inquebrantable como la muerte es el amor. Inflexibles como el sepulcro son los celos, candentes brasas son, candente fuego. Pero inquebrantable como la muerte es el amor. Su amor nos hace inquebrantables en un sistema, hermanos, que nos hace tener enemigos, quizás diariamente. Pero su amor nos hace inquebrantables. Su amor nos permite amar a nuestros enemigos. Su amor es más que suficiente. Y es ese sacrificio de la cruz, es la expresión de amor más perfecta y más completa que usted y yo podemos recibir, a la cual hoy tenemos acceso por medio de su Espíritu. Y es tremendo lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8. Porque él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, y retenga esta palabra, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Pero hay una consecuencia de tener entre nosotros el ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amados, muchos pecan contra nosotros, así como nosotros pecamos contra Dios, aún entre nosotros mismos, aún los hermanos. Pero hay una manera de poder soportar esas situaciones, y es ante todas esas cosas, es tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿cómo se perfecciona este amor entre nosotros? Dice 1 Juan 2:5 y 6, el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. El cumplimiento de su palabra nos perfecciona en su amor. Y si yo cambio mi perspectiva en cuanto a cumplir su palabra, no obedezco por imposición, no obedezco por obligación, sino obedezco por amor. Obedezco entendiendo que el fruto que voy a recibir en mi vida es que su amor se perfecciona en mí. Y así precisamente, continuará diciendo el apóstol Juan, conocemos que vivimos unidos a Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y amados, ¿cómo anduvo Jesús?
amando. Pero amando porque Él se sabía amado. Amando porque Él sabía que Él era un hijo amado y que el Padre sentía complacencia. Pero vimos cómo el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de Dios, no solo como hijos, sino como hijos amados. Y andad en amor. Su amor nos produce el andar correctamente. Su amor nos blinda y nos capacita para vivir aquí en la tierra y para darle a conocer. Para nosotros expresarlo y darlo a conocer. Queremos darlo a conocer, pero hay un solo camino, donde el mundo nos conocerá y se reconciliará con Dios a través de la unidad que produce el amor como vínculo perfecto. Y es lo que Jesús va a expresar en Juan 17, desde el versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero fíjese lo que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Colosenses 3:14 dice: y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el vínculo perfecto. Estaremos perfectamente unidos en su amor, en el amor del Padre y del Hijo. Es su amor, amados, en el que somos más que vencedores. Es su amor el que edifica. Y esta palabra, esta medida que Jesús a través del Sermón del Monte nos enseña, el pastor Jacobo me decía algo bien especial, y es que el Sermón del Monte era una fotografía del carácter de Jesús. Pero Jesús, Él como medida nos enseña y nos dice: esta es la medida, amad a vuestros enemigos. Pero nos enseña cómo hacer eso, y es conociéndome en su amor, como hijo de Dios, al cual hoy yo tengo acceso de clamar Abba Padre. Usted y yo podemos clamar Abba Padre. No sabemos cómo amar a nuestros enemigos, no sabemos cómo bendecir a los que os maldicen, no sabemos cómo hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan nos persiguen. Pero usted y yo hoy tenemos acceso de clamar Abba Padre. Revélame tu amor. Revélame cómo me has amado, para así amarnos los unos a los otros. Revélame el amor que derramaste en la cruz para perdonarme, y así yo perdonar a mis enemigos y amarlos también. Amados, que esto sea una realidad en nosotros. Que la restauración de todas las cosas, como vimos en Romanos, es por la muerte de su Hijo, y es un sacrificio que es producto de la cruz, y una cruz que es producto de su amor, de su amor. Así que vamos a orar, mis amados, para darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias por revelarnos esta palabra. Gracias porque tú eres más que suficiente. Tu amor es más que suficiente. Tu amor nos hace inquebrantables. Y me gustaría que allí conmigo podamos orar esta palabra. Voy a leer esta palabra. Efesios capítulo 3, del versículo 16 al 20. Dice:
pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y mire su consecuencia, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Hermanos, nos corresponde comprender su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El experimentar su amor, hermanos, nos hace completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en donde, amados, en nosotros. Hermanos, oremos esta palabra, que a partir de hoy veamos dónde estábamos echando raíces profundas, pero que hoy echemos raíces profundas en su amor. Porque aún en medio de este sistema, aún en medio del día a día, aún en medio de nuestros enemigos, es su amor el que nos mantendrá fuertes. Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por recordarnos y hacernos partícipes de esta realidad, Señor. De esta verdad que es tu amor. Que podamos recordar en este día que aún la fe es producto del amor, Señor Jesús. Que el fruto de tu Espíritu es amor. Padre, fortalécenos por tus recursos inagotables y gloriosos en nuestro ser interior por tu Espíritu. Que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe y que donde echemos raíces sean tu amor, porque ellas nos mantendrán fuertes, Señor. Enséñanos cada día, Padre, aunque no sepamos cómo perdonar, aunque no sepamos, Señor, cómo amar a nuestros enemigos, a cada día entrar confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro, el oportuno socorro de tu voz. Fortalécenos en nuestra identidad, que hoy oigamos esa voz que dice: eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Te trasladé del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de tu amado Hijo. Te hice acepto en el amado, y que ese amor nos haga inquebrantables para poder pelear la buena batalla de la fe. Gracias, gracias por los que hoy serán añadidos a la familia de la fe, y por los que hoy, Señor, serán perfeccionados en tu amor. Dice tu palabra que el que no ama no ha nacido de Dios ni conoce a Dios. Señor, permítenos conocerte y disfrutar de esta vida eterna que consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Que vivamos este reino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero sustentados en su amor. Muchas gracias te damos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Wilson. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y quiero invitar a nuestros hermanos a que continúen en esa reflexión y puedan repasar nuevamente el capítulo 5 de Mateo. Hoy escuchamos ya el cierre de las bienaventuranzas, pero no es el cierre para nosotros. No es que ya cerramos y lo dejamos allí. Tenemos que repasarlo, vivirlo, saborearlo. Le doy gracias a Dios porque a través de este tiempo nos ha llevado a reflexiones, cuando la palabra que el Señor nos ha dado en este año direccional es: venga tu reino. Y en este tiempo de restauración sigamos
no solamente restaurando el templo, sino somos nosotros los primeros que somos restaurados. Gracias, mi Dios, y le pido a mis hermanos que a través de las redes sociales también envíen este mensaje maravilloso, este audio lo puedan compartir con sus amigos, con la familia, con aquellos que aún tienen desavenencias, puedan acercarse a ellos, como el perfecto amor de Dios restaura todas las cosas. Dios le bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén.